Yo creo que continuamos. A ver, nosotros nos queda poquito tiempo, entonces intentaremos hacerlo corto. Vamos bajando de lo general a lo más local y en esta mesa nos vamos a centrar en lo local, en el paso de Maxao por Viver en ese verano del 35, con una mirada puesta pues, en lo más cercano, en lo familiar, en los amigos, en lo emocional, en sus vivencias a través de sus vivencias en Viver, que se traslucen de su literatura en ese capítulo de Viver de las Aguas, que yo voy a comenzar, bueno, a nombrar brevemente. La poca agua está hecha para correr con el olor de la tierra. El agua quieta da miedo, acequia viva de Viver, desenróllate que te coge, que te alcanza el remanso, que te come viva. Menea y remenea tus ovas y tus líquenes como si fuera tu propia cola. Para hablar de ello tenemos a Juan Pablo Zapater, que es, bueno, viene como representante de la familia Zapater, que son a Juan Grau, Dicenta. Bueno, también hay parte de la familia Dicenta, que es un honor teneros aquí. Sí, a María Teresa Álvarez-Au y a Vicente Ferrer. Por el año 2000, cuando se nombró a Maxao hijo adoptivo, a título póstumo de Viver, sí que se hizo un encuentro de estas familias y fue, bueno, pues un hallazgo muy especial y muy agradable. Y yo creo que desde entonces hemos mantenido una buena amistad, ¿no? Y una buena relación. Entonces, bueno, yo creo que ellos nos pueden contar cosas. Vicente, todos lo conocéis, ha sido maestro de aquí desde el 79 hasta que se jubiló, y luego alcalde de Viver. Y sí que es cierto que en el año 80 cayó en sus manos el libro de Campo Cerrado, como ya ha dicho antes, y bueno, hizo una pequeña investigación, pues un poco intentando localizar aquellos lugares y aquellos personajes de los que hablaba Maxao, y unos pensábamos que eran reales, otros que eran ficticios y a lo mejor otros, como habéis dicho antes, deformados. Pero bueno, fue también una experiencia muy, muy bonita. Y nada, con Juan Pablo también nos une desde entonces una buena amistad. Es escritor, es un amante de la literatura, lleva entre manos un proyecto precioso que combina arte y literatura, poesía y arte, y que se materializa en la revista de 21 versos, que ahora cumple 10 años, y bueno, que os invito también a que la conozcáis. A María Teresa la conocéis y a Juan, pues también lo conocéis porque tiene un gran arraigo en Viver. Y doy paso a ellos. ¿Quién empieza? Si queréis empiezo yo. Empieza tú. Bueno, da igual. Bueno, en primer lugar, es verdad que esta parte o esta mesa es la menos académica, pero seguramente una de las más emotivas, ¿no? Porque ya lo he contado varias veces, a raíz de que cae en mis manos este ejemplar de Alfaguara de Campo Cerrado, yo realmente lo que hago es, ¿esto que cuenta realmente pasó? Estas personas o estos personajes que están aquí realmente se corresponden o se correspondían con personas o personajes de esa época que vivieron en Viver. Y entonces sí que es verdad que hice una pequeña investigación. La gran suerte que tuve en esta investigación fue encontrar, porque creo que fue Paco quien nos lo propuso, a Félix Suárez, que era la niñera que la familia Au tenía en Viver cuando estuvieron en el año 35. Una mujer ya mayor, pero con una memoria súper lúcida. Y entonces sí que nos fue desengranando un poquito los acontecimientos y cómo era la vida de la familia Au en Viver durante aquel verano. Efectivamente, 3 familias: la familia Au, la familia Dicenta y la familia Zapater. En aquel momento, con la familia Grau
Dicenta, Grau Dicenta. Era fácil porque tienen casa en Viver, los conocemos de toda la vida y fue fácil. Pero ciertamente con la familia Zapater, a mí personalmente me costó ponerme en contacto con ellos por una razón muy sencilla, pues porque llevan su vida en Valencia, no teníamos ningún contacto. Y fue Teresa la que nos dijo, bueno, pues quedamos un día para visitar los lugares donde su abuelo seguramente se inspiró para escribir este capítulo de Viver de las Aguas, cuando dice, bueno, pues yo conozco a los Zapater, si no os importa, vienen también. Entonces, claro, fue un momento, a 6 años, 7 años aproximadamente, en la que pudimos juntar las 3 familias otra vez, o representantes de las 3 familias otra vez, y rememorar una parte de la historia que yo desconocía totalmente y que a mí me sorprendió. Y es que las 3 familias, a pesar del paso del tiempo, seguían manteniendo lazos de comunicación, de relación, a otros niveles, desconocidos evidentemente para mí, porque no tenía por qué conocerlos, ¿no? Y entonces, efectivamente, ahí es cuando empieza pues una relación en la que nos mantenemos, continuamos, y que sí que me gustaría que ellos poco a poco fueran contándoos algunas cuestiones, algunas anécdotas que pudimos descubrir en el chalet, cuando tu padre venía, cómo pasabais las vacaciones, bueno, incluso algunas cuestiones interesantes como Juan sí que me pasó, recuerdo en una ocasión la esquela que llegó a tu familia de la muerte de Max. Sí, yo lo encontré, lo que era la carta, que venía con la comunicación del fallecimiento, con el sello de México, con la comunicación de ellos. De hecho, tengo por aquí, la foto la tengo por ahí. Vale, pues esa no me la he traído. Si quieres tú contar alguna cosa a partir de... Sí, ¿vale? Y la película que ya también. Sí, de la película, bueno, es el depósito, el depósito, la verdad es que, digamos, mi familia sí que ha sido muy aficionada al tema del cine, de grabar las cosas de hace más de 100 años. Cosa que se ha mantenido porque tanto mi abuelo, tanto mi tío, tanto mi padre, y yo en cierta manera también cogí la afición, siempre nos ha gustado todo el tema de cine, vídeo, fotografía, de tenerlo todo. Entonces hay imágenes, claro, muy, muy importantes de aquella época, ya no solo con Maxau y tal, hay imágenes de Juan de la Cierva, con el inventor del autogiro, o sea que hay imágenes y también de la Gran Vía o de tal, o sea, de imágenes que ilustran una época y eso. Y la verdad es que o sea, de esa afición sí que me acuerdo yo, porque hasta mi abuelo me reparaba, o sea, ponía Cinexin y me reparaba las cosas y tal, o sea, ha sido algo que siempre lo he vivido. Y el depósito era complicado el tema de poder pasarlo a vídeo y gracias a la Filmoteca, cuando yo trabajé en Canal Nou, a través de un contacto, sí que todo lo que teníamos en cine, sí que la Filmoteca se encargó primero en conservar los originales en los depósitos que tienen y luego pues hacer una copia y de ahí poder tener esas imágenes y que no se pierdan, ¿no? Y tanto el depósito de mi tía como el que venía de mi madre y que mi hermana y yo heredamos, pues digamos y ahí es donde pudimos ver pues imágenes inéditas que había, y ahí es donde descubrimos el Maxau. Y divertidísimas, eran geniales. Se ve claramente lo bien que lo pasaban. En verano, o sea, las imágenes que hay, por ejemplo, divirtiéndose con tu padre y tal. También las de la comunión de... Exacto, la comunión, que es donde sale él. Pero luego en Viver hay imágenes que salen tu padre y tal, que se están divirtiendo. Están haciendo ahí un teatro además como que están los dos un poco borrachos. Exacto. Lo que es curioso es que al final han pasado los años y con los cambios que han habido, pero sigue manteniéndose lo mismo. Por ejemplo, sigue cuando se refiere más a los toros y sigue habiendo los toros embolados. O sea, las fiestas siguen siendo similares, el agua, todo sigue siendo lo mismo. Y al fin y al cabo, cuando veo esas imágenes, también me veo en esas imágenes, o ahora veo a mis sobrinos celebrando eso. O sea, hay cosas que se mantienen con el paso del tiempo. Yo también recuerdo que Sí, esto es unas imágenes que seguramente son del año 26, ¿no? Me dijiste, Juana. Sí, por ahí. Sí. Grabadas en la casa de su... En el actual chalet de los Martínez. Chalet de los Martínez, claro. Sería lo que era la carretera general. Pero entonces.
Y era en la fiesta de los veraneantes de la Virgen de agosto. Esa sería la de agosto, ¿no? Esa sí. Sí. Toda gente de Viver, claro. Sí, sí. Bueno, gente Y de Valencia. Y sale. Claro, eso que hay detrás es la casa de la tía Visita. Sí, sí. Justo. Sí, 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 sí. Y ese sería donde está la Fuente del Duque, aproximadamente. No, esa es la casa de la tía Visita. Eso Una es... especie de romería. Te digo luego el sitio exacto. Vale, vale. Esto era la fiesta de los veraneantes del verano, del 15 de agosto. Esa es la casa antigua, Esa es la casa antigua. no la actual. Antigua. Ya, ya. Qué bien se lo pasa. Pero la verja es prácticamente la misma. La verja debe ser la misma. Y de hecho aparecen los cabezudos de Viver, que los tenemos por ahí. Y los trajes de los años 20. Esos en los ¿Y de años qué 20. varían? ¿No? Sí, los trajes de los años 20. Bueno, mi falda y... Que aparte se me parecieron más bonitos de los años 20. Los trajes de los años 20 son Preciosos. preciosos. Y los peinados. Sí, son... ¿Esta eres tú? Sí, eso es tú. La tenemos. Sí, la pequeña, mi tía. Sí, mi madre no había ni nacido, o sea que... Esa será Paquita, Paquita y Amparito, seguro. Mami. Y eso es un santo. Sí, Pero no no, sabemos- es una carroza. Es una carroza. Como de disfraces. Ah, sí. Ahora se ve más claro. Ponemos la de Max. Sí, bueno, esa de Max, que es la de la comunión. Es la comunión de Rosalía también. Sí, es de aquí. Y de Amparo, tus tías. No, ese es mi abuelo y mi abuela. De Rafael. En realidad esta película es las únicas imágenes que hay de Max Sau que no sean fotografías. Están tomadas Yo creo que es el año 34. 30 y algo, sí. Poquito antes de que viene a... 34 creo que. Sí, porque, a ver, 35 no puede ser porque nació mi madre. Sí, Y ahí no 34. sale, y hubiera salido ahí. Exacto. Entonces, no. 34 creo que me dijo casi. Esto debía ser o las arenas o el puerto. Sí, porque ahí están. Las grúas. Un náutico nos imaginamos, ¿no? Club náutico puede ser. Espérate, Fernando. Maxa. Un poco de viento parece que hace. Y lo que decimos, que moda tan bonita. Sí, la abuelita. Mamá. Las comunidades. Mira, ahora hacen una. Ay, mira, mira. Ahora escenifica. Fernando Vicente, como raptando a una de las niñas. Y Max lo coge del cuello, creo. Se han practicado fantástico. Esta imagen es genial. ¿verdad? Sí, sí. Carola. Hostia. Mi padre,
Rafael Vicenta. El que solía estar detrás de la cámara. Exacto. Por eso sale poco. Bueno, Me acuerdo cuando tomaba con la cámara, subía las gafas arriba para ver mejor. Se ve que a través del visor veía mejor sin gafas de con gafas. bueno, pues, ¿qué recuerdos os trae estas cosas? Fíjate, O lo nosotros que podemos hablar Sam- de lo que es un poco las pinceladas de la intrahistoria La interhistoria, pues eso de es esa lo que- relación, ¿no? Yo me he traído algunos apuntes aquí. Por ejemplo, cuando se conocieron, unos años antes del fallecimiento de mis abuelos, por parte de padre, se quedó huérfano muy pronto, en el año 1914 le llegó la edad de iniciar el bachillerato y fue matriculado en el Instituto Luis Vives. Y allí coincidieron y trabaron la gran amistad que tuvo luego con Max y luego también con Fernando Vicenta, con Pepe Medina, con todos ellos. Y de aquella época mi padre contaba la habilidad y astucia que tenía Max para eludir los exámenes orales que no había preparado bien. Y era utilizar un acento, exageraba su acento extranjero, ese que tenía entre alemán y francés. Y claro, el profesor al final le decía, siéntese, siéntese, señor Au, que no entendía nada. Y a ver, se libraba y mira, hasta la próxima. Y luego ya la relación de aquí, de venir aquí a Viver, fue precisamente porque en la segunda mitad de los años 20 contrajeron matrimonio, cada uno con su mujer. Mi padre con su primera mujer, no fue mi madre porque con su primera mujer no tuvo hijos, y Max lo hizo con Perpetua, con Pegua. Entonces, continuando su relación, al cabo del tiempo, la primera mujer de mi padre enfermó de tuberculosis y le recomendaron, mi padre para entonces ya era registrador de Viver, antes de la guerra. Y le recomendaron que se fuera a un clima seco, a un clima no como Valencia, que era demasiado húmedo, a un aire más puro, y entonces se vino aquí a veranear. Y entonces mi padre, aparte de ser registrador, veraneaba aquí en Viver. Y en el año 35, que es del que hablamos precisamente, convenció a Max y a su familia para que se vinieran a vivir, a pasar el verano, que entonces no era de 3 meses, sino era de 4, porque era prácticamente desde junio a septiembre. Y se vinieron y alquilaron la famosa casa que estuvimos visitando, cuya planta de arriba ocupaban mi padre, mi familia de mi padre, y la planta de abajo, la familia de Max, con tu abuela y con tus tías y tu madre. Fue a raíz de la enfermedad de mi madre. También. Se lo recomendaron. Claro, es que vinieron. por entonces siempre recomendaban climas así, Vinieron. para superar esas cosas. Luego la mujer de mi padre no lo superó y precisamente en el año 39, acabando la guerra, falleció. Y luego mi padre ya conoció a mi madre y ya se casó con ella posteriormente. Feli contaba que, porque claro, la casa de tus abuelos está, hay que decir que está muy cerquita. Las dos casas estaban a 200 metros escasos, con lo cual la vida se hacía entre ambas casas, ¿no? Exacto. Ahora, el centro más neurálgico de las tertulias era en casa de los Vicenta. Sí. En la casa de los Martínez. Todo pasaba allí. Todo pasaba allí. Allí estaban, vamos, General La Huerta, como estaba Pedro de Valencia, como escritores de talla, Juan Gil Albert también. O sea, por ahí pasó prácticamente toda la intelectualidad valenciana de la época. Y ahí nos invitaron a reunirnos y estuvimos un día magnífico allí. Sí, porque pasamos, bueno, primero por donde estaban esos, Hicimos todo el Exacto. recorrido y en tu casa vimos en un... Bueno, toda la vista y yo recordé la enumeración de pueblos y dije, estaba aquí. Es que seguro, me lo imaginé, que vete tú a saber. Pero lo recordé mucho y los imaginé siempre ahí alegres y siempre Pasándolo bien. pasándolo bien y con... No, y Una sigue buena- siendo esto, porque ahora, por ejemplo, que veo a mis sobrinos y que están y que tal, y es decir, es que la historia continúa. El espíritu de la... El espíritu y es Viver. verdad que da para eso, ¿sabes? Para disfrutar, para la amistad, para cultivar la amistad, para eso. Y se sigue manteniendo además la casa, ¿no? Allí estáis Sí, varias sí, familias. Sí,
de mis primos, pero se siguen en las casas. Decía Feli también que efectivamente la primera mujer de tu padre, Lola Llagaria. sí, era muy aficionada al teatro por lo visto, Sí, y una de las aficiones más grandes que tenían tu madre y tus tías era hacer teatrillo, ¿no? Entonces ella se encargaba allí en la casa de tus abuelos de preparar obras de teatro y ahí pasaban los días preparando También. las obras, representando las obras para la familia, o sea que fue un verano muy intenso, muy lúdico y muy interesante, ¿no? A mí la verdad es que el poder entrevistar a Félix Suárez me pareció pues un lujo y un privilegio, porque sí que me permitió todas estas intrahistoria que tú comentabas del veraneo del 35 de vuestras tres familias. Año 35. En un libro habla de los huevos fritos con patatas de Félix. Sí, sí. Pues claro, es que Pasaron. Hablando de, Es ella. de gastronomía, mi padre recordaba que la primera vez que probó una ensalada rusa fue en casa de Max. Pues debía de Porque Félix, o de entonces Tegua, que también. en Valencia, bueno, en Valencia no, en España no se conocía la ensalada rusa. Además lo he estado mirando y eso vino todo a raíz. No, sí, porque de un libro de Emilia Pardo Bazán que se titulaba La cocina española moderna. Y ahí había todo tipo de recetas traídas del extranjero a España. Estamos hablando del año 1913, cuando se escribió ese libro, se publicó, con 539 recetas. Entonces yo estoy seguro de que siendo tu abuela francesa, se había traído esa receta y ya la sabría Mi de... bisabuela. Tu bisabuela, perdona. Su madre. Sí, claro. Sí, Sí, bueno, creo que seguramente. es La madre de la Max. ensalada rusa era porque era un cocinero francés. Sí. Exacto, que era, o sea, en Era Rusia un, no, creo que era se un leía cocinero ruso, pero en Francia, creo. No, al revés. O al revés, o Era al revés, por eso pero en que- Rusia, Que era eso. ensaladilla, o sea, en Rusia le llaman ensalada Olivier. Porque la primera vez Porque que era lo el hizo, cocinero, eso era es. Olivier. Y eso lo conocen como eso, claro. Luego aquí Pero que aquí no se tomaba. O sea, estamos hablando del año... Mi padre nació en el 1902 y Max en 1903, que por cierto siempre he pensado que él iba un año adelantado en el instituto. Porque, claro, había nacido un año después, iba al mismo curso. pues estoy un poco retrasado. No, mi padre no iba retrasado, mi padre iba bien. Lo he calculado, pero él vino aquí y en el caso de, por ejemplo, de Fernando también era por esa época. Lo tengo por aquí apuntado. Ha hecho los deberes, ¿Habéis visto? Totalmente. Lo tengo por aquí apuntado. A ver. Sí, pero yo creo que se llevan un año entero. Un año menos un día. No, como él vino de fuera, posiblemente. Hizo un examen de Claro, y lo homologaron. Bueno, no me acuerdo, lo tenía yo por aquí. Lo tenía yo por aquí separado. Aquí creo, a ver. Sí, mi padre era de 1 de junio de 1902 y Max era de 2 de junio de 1903. O sea, un año y un día. Sí. Y luego, por ejemplo, Fernando era de 1902, que era el mismo curso que mi padre. Claro, el que se iba adelantado era Max. Vino aquí y lo metieron con un año antes. Posiblemente porque eso, venía aquí, hizo un examen de ingreso y lo dijeron, con los estudios que ha alcanzado, le toca este curso. Y claro, pues una maravilla. Eso fue ya sería 1920 cuando terminarían. Que es cuando, entonces se terminaba con 18 años el instituto. El hecho de que Max viniera a vivir parece ser que tuvo que ver con la enfermedad de tu madre, efectivamente, pero primero habían elegido el balneario de Manzanera. Se habían ido al balneario de Manzanera, que todavía está un poquito más seco, un poquito más lejos de aquí, y parece ser que fue tu padre el que más influyó para que... Claro, porque así... Aquí estamos todos juntos, ¿no? Estamos todos, Aquí claro. estamos todos. Estaba también Vicenta, Zapater, Vicenta. estaba Au, Claro, estaban todos claro. juntitos aquí y era mucho mejor. Sí, lo del balneario es verdad. Bueno, que de ahí, porque se le estropeó el coche de la tía de mi padre a la altura de Viver, mi padre conoció a mi madre. Así Iban a Manzanera. Vale, Ah, ¿sí? sí. Cuenta esa historia porque es muy chula, que es verdad que me la contaste, ¿no? Sí, exacto, que mi padre siempre acompañaba a su tía al balneario de Manzanera y se le estropeó el coche a la altura de Viver. Y claro, en esa época no llamabas a línea directa y venía Tenías media hora. que posiblemente entrar y que te dejaran llamar si es que había Exacto. teléfono. Y entonces sí que se conocían la tía de mi padre y mi bisabuelo, o sea, a través de mi bisabuelo se conocían porque habían sido benefactores de la Asociación Valenciana de Caridad y tal.
Y entonces alquiló, o sea, con el tiempo alquiló una de las casitas enfrente de Chavita. Y ahí es donde... Se acabaron haciendo ahí novios. Se conocieron mis padres. O sea, gracias a que se estropeó el coche. No sabía de yo mi esa padre, historia. Ventura Evil. Que iba a Manzanera. Exacto, y no avanzan. Casualidades de la vida. Sí, sí. Y luego también comentasteis el día que nos vimos, ¿no? que la relación se mantuvo después de la guerra civil, ¿no? Sí. Que nunca ha dejado de haber una relación entre... Hombre, la prueba es que cuando vino Max aquí en el 69, lo primero que hizo fue ir a ver a sus amigos. Claro. Estuvo en mi casa. Ahí lo conocí yo, el único encuentro que tuve con él fue en el año 69, me acuerdo yo con 11 años, que me dice mi madre, que lo pasa que el papá quiere que conozcas a un señor. El señor era Max Sau. Claro, entonces era un señor de 66 años que yo pensé, qué mayor, yo con 11. Y además él llevaba las gafas aquellas que llevaba con los cristales, me acuerdo, tan gruesos, y todo eso te impresionaba, era una cosa, claro. Además, no él, mi padre también, a esa edad, entonces parecían mayores que ahora, porque ahora estoy pensando que yo tengo un año más que lo que tenía entonces Max. Yo tengo 67 y él tenía 66. Y no te ves así, ¿verdad? No me veo así, no sé. Por lo menos no me impresiono a mí mismo tanto. No, nos pasa todo, Juan Pablo. Nos pasa todo. Nos pasa todo. No sé si es una cosa subjetiva o No, objetiva. es objetiva, es objetiva. Yo creo que sí, un poco sí. Cómo se vestía, cómo Claro. todo. Se vestía con corbata, con traje, con tal. Y luego recuerdo, pues eso, me presentó mi padre y dijo, este es el tercero. Claro, él no conocía a ninguno, porque él conoció a la primera mujer, Claro. pero no conocía a mi madre. La conoció cuando volvió, aquí posteriormente. Y, sin embargo, Pegua sí que conoció a mi madre, porque como mi padre se casó en el año 41 o 40, aún estaba aquí. Ella aún no se había ido a No se México. había ido. Entonces iban mucho a la Malvarrosa. Y se llevaba mi padre y mi madre a la Malvarrosa, a Pegua y a las hijas, o sea, a tu madre y a sus hermanas, a pasar el día ahí a la playa, en Valencia. Y no sé qué más tiene. Ah, bueno, y el día ese, cuando entré yo allí y tal, me presentó mi hermana también, que tenía 5 años menos que yo. Éramos los más pequeños, luego había 2 mayores, que esos ya incluso tenían novias y cosas. Me acuerdo que mi hermano mayor tenía una novia americana muy aficionada a... Se llama Bárbara. Manuel. Sí, Manuel, sí. Muy aficionada a la literatura. Conocía a Max, tenía libros de Max y le dedicó el libro allí. En aquel momento, en el año 69. Que ese libro ahora tendría un valor. Va a ser claro, se le habrá quedado ella, tendrá Norteamérica. No se casó con mi hermano, volvió a Norteamérica y a saber el rastro donde... Era un espíritu. Y al llegar a España, mi madre también fue a ver a los Vicenta, fue a vuestra casa, pero en Valencia. No sé qué era. Los abuelos a tu casa iría mamá. Iría. Sí, a Conde de Altea. Y yo recuerdo que llegaba muy cría y Claro, fui. claro. Es que vivían al lado de Sí, los sí, sí. Vicenta. Ahí, y yo no sé si vimos ya la película esta, fotos o algo, estuvimos ahí una tarde, Bueno, fíjate, de en hecho, los 70. Actualmente lo de ser vecinos y tal se mantiene porque mi hermana sí que vive donde están mis abuelos y tu hermana... Y mi hermana justo también. Por la sí. cocina. sí. Exactamente, Sí, a la misma altura, ¿no? En el cuarto. Sí. A mí me sorprendió, efectivamente, ese día yo descubrí cosas que me parecían fantásticas, ¿no? Porque lo que me costó a mí relacionar las familias aquí, y resulta que seguían viviendo juntos o cerca, que seguían teniendo relación y que esto nunca había dejado de suceder, ¿no? También me contaste o contaba tu hermano, creo que tu hermano era más dicharachero que tú. No, más dicharachero no. Sí, muy contador de cosas. Cuando se animaba sí, normalmente no. pero Muy cuando se contador animaba- de cosas, muy contador de cosas. Cuando Que se animaba, a mí sí. me sorprendía tu hermano. Que veníais, ¿no? A pasar una temporada Aquí a vivir. Claro. No, veníamos un día, el día del santo de tu abuelo. El santo de... ¿Cuándo soy de Santa Rosalía? Se lo celebraba. Yo creo que era el santo de, o el cumpleaños. Porque me acuerdo que incluso hay una con velas que está soplando tu abuelo. Ah, pues sería... es que puede ser que Yo sé que veníamos por lo menos un día al año seguro. Porque mi padre no era de quedarse. Mi padre venía... Sí, sí, sí. Cuando mi padre Y cuando tocaba- estaba y tocaba el claxon, Veníamos porque muy eso no- pronto. Veníamos muy pronto, eso sí, bastante pronto. Que ellos ya estaban ahí en las terrazas de la carretera tocando, esperando y tocábamos el claxon para que supieran que llegábamos.
Y luego mi padre, eso sí, después él no quería volver de noche. Entonces, no sé qué fecha era el cumpleaños de... Era un verano ya tardío, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sería el de la abuelita, no me acuerdo. Quiero decir que ya oscurecía a determinada hora y mi padre no quería ir de noche para Valencia y entonces sobre las 5 así ya, en plena euforia, todo estaba más alegre y más tal, nos tocaba irnos para Valencia en un rollo, pero mira, ¿qué se le va a hacer? Pero sí, pasábamos días y veníamos de vez en cuando a veros. No, en aquella época sería 1 hora y mucho venir. Claro, y el agudo y todo eso, es que no era lo de ahora, claro. Entonces venir de Valencia era costoso. Y luego estaba también aquello que lo hemos comentado, Torres, que había que parar para dejar pasar al que venía de frente, porque solo cabía un vehículo en un determinado trozo de la carretera, imagínate. Ahora estamos hablando, claro, de los años 60, 70. Hay que decir también, con este tipo de relación, que en la revista 21 Versos, en una de las primeras ediciones, incluisteis un inédito, gracias a... Un inédito de Max. ¿A una hermana tuya? Cuando estuvimos en vuestra casa. No, ya estaba editado. Ah, no. Cuando estuvimos en su casa, lo que pasa es que te enseñaron un libro que tenía dedicado a una... No, pero esto es en la revista, que es un inédito de Max. Hombre, de hecho a mí me sorprendió muchísimo porque pensaba que no podía haber nada inédito. Pues sí, había, sí. Trabajo recopilatorio que hace la Fundación. Además, muy curioso porque... Hay otra cosa inédita que es que Maxau escribió a Fátima. Que no sé si lo tenéis. No. No lo tenéis vosotros. Bueno, lo tiene Fátima. Lo tiene Fátima. De Sí. mi madre, que se lo podemos pedir. Pues sí. Usted lo tiene y firmado por Maxau, que se lo hizo cuando fue la comunión de Fátima. Claro, pues Pero todo eso para la sí. fundación y todo estaría muy bien también conseguirlo, claro. Por supuesto. Pues ese inédito de Maxau que publicamos es uno de una serie que él escribió haciéndose pasar por poetas inventados, porque a él le gustaba mucho lo de inventar personalidades, y entonces que bueno, lo hizo también luego en versiones y subversiones, en la antología. Pero estos eran aún unos inéditos que quedaban, entre ellos este, que creo que era como firmado por un poeta polaco, que él se había inventado, claro. Y lo hacía y tuvimos la suerte de poder reproducirlo explicando, claro, que era una de las múltiples personalidades de Max. Y está publicado en 21 Versos, creo que en el número 2, o el 1 o el 2. Los primeros. Sí. Pero vamos, que eso. Y alguna cosa más que podemos comentar también, aparte de eso, me había apuntado yo lo de... Bueno, no solo era tampoco lo de las aguillas rusas, sino también eran las fresas con nata. Que también me contaba mi padre que era la primera vez que las había probado. En casa de tu bisabuela. Imagínate, o sea, que era una buena cocinera. Era una cocinera experta de cosas que aquí en España ni se conocían. Lo pasaban muy bien. Se cuidaban bien. Esas cosas son las pequeñas anécdotas, Claro, que se pueden contar. No son pequeñas anécdotas, pero yo creo que ha sido muy rico y muy agradable escucharlo. Sí, porque es que esas cosas no están además en ningún tratado sobre Max Aub ni en ningún libro de teoría sobre su literatura. Y sobre todo, sobre todo lo que a mí por lo que yo empecé a investigar esto, es porque realmente el vivir de las aguas se escribe por todo esto, ¿eh? Es decir, claro, ¿por qué llegamos a vivir de las aguas? Vivir de las aguas se escribe porque había una relación personal entre 3 familias y por eso en el año 35 Max viene aquí. Entonces, de esa relación familiar, de esas 3 familias, es por lo que estamos hablando hoy también del inicio del laberinto mágico y del final del laberinto mágico. Y de ahí también su conocimiento de las fiestas de Segorbe. Claro. También es por eso, porque está aquí, va a las fiestas de Segorbe y ve todo lo que luego también saca en... El toro en volar de Viver, Juan Pablo. Ah, es de Viver. Entonces, ¿cuál es lo de Segorbe? Segorbe nada. Lo nombra, ¿eh? Segorbe dice que hacia el sur hay un pueblo que se llama Jérica, otro Segorbe,
Entonces el Torres, fragmento es en Torres, Viver. Estivella, El Gilet. fragmento es en Viver. Perdón. El mercado de los jueves es verdad. Sí. ¿Ves? Algo hay. El mercado de los jueves, Que ahí se veía su afición por su parte taurina, de Max Sau, que sí que incide mucho sobre la emoción que genera el toro de fuego, el toro engolado, la expectativa que genera. Bueno, que este año ha habido, lo describe además, con Manuel mucho de tipo de Gedica. detalle. A mí eso me sorprendía que pusiera tanto énfasis en los toros, pero claro, ayer lo entendí, porque no lo conocía yo, esa afición taurina de Max Sau. Sí. O sea que- ¿Queréis preguntar cosas? ¿O por la hora que es Es que por la hora que es tenemos que ir acabando. cerramos? Pues a mí lo que me ha sorprendido es que digas que Max Sau iba al Instituto Luis Vives. Yo tenía la impresión de que se había matriculado y que no iba por clases. Sí. Que se presentaba Sí, a los vale. exámenes por libre. Eso lo he leído en varios libros. Se presentaba Hombre, a los si no hubiera ido no hubieran podido conocerse, ¿no? Sí. Y trabar esa amistad tan íntima. Ya, claro. Sí. No, pero Otra cosa es que luego algunas clases se las pelaran y se fueran a librerías, a Maraguat y a París-Valencia y a estas librerías, o librerías de viejo. A ver, Ramón, tenía. Respecto a su paso por el Instituto Luis Vives, supongo que sabréis que los libros de aquella época están en el archivo histórico de la Comunidad Valenciana, si queréis consultarlo. Sí, el expediente académico lo vimos y tenía unas notazas. Pero creo que Cecilia Alonso lo ha publicado en el Correo de Vives, en el anterior. ¿No? Sí. No, Se aprovechaba. al Perdón. archivo, Cecilia Alonso, Que trabajó en libros claro. Él aprovechaba y cuando se sabía la lección contestaba y cuando no sacaba lo de los acentos. O sea, tenía todo un método, no es que fuera muy bueno, Según la asignatura. Era un método. Sí, eso lo comentaban, les hacía mucha gracia. Vicente, estamos comentando que lo de Manzanera se debía también a que Feli era de Manzanera. Ah, Entonces, que a lo mejor, pues este dato no lo tenía tampoco, ¿eh? por eso primero fueron Manzanera. Y fuimos luego mucho porque mi madre tenía muchos recuerdos en Manzanera, así que fueron allí bastante. Sí. Sí, bueno, hay datos, ¿no? El hecho de que tus padres se conocieran por una avería del coche que iba a Manzanera, que Feli era de Manzanera, algo había ahí en Manzanera, sí. Y hay del balneario una hojita, creo que te sale en algún texto de Max, de la hojita del balneario de allí de Manzanera. Bueno, pues yo creo que si no hay muchas más preguntas es hora de ir acabando, que ya se acerca la hora de comer. Y bueno, os damos las gracias por la asistencia, esperamos que todo el mundo haya disfrutado. Una cosa que se me había olvidado decir para los que son de Viver, además del itinerario que hemos hecho con este recorrido que hemos comentado antes, en la biblioteca de Viver tenemos un rincón destinado a toda la literatura de Max Sau, ¿vale? Que supongo que igual esto ha despertado interés en acceder o leer alguno de sus libros, pues que hay un rinconcito en la biblioteca dedicado a Max, ¿vale? Bien, pues nada, gracias. Que se lo des a la...